Bueno, Carlos, para continuar avanzando brevemente, ¿qué nos pasa si crecemos 2% por año menos en adelante? ¿Y hasta cuándo o cuánto más podría aguantar esta resiliencia macro que nos mantiene a flote? Si seguimos la tendencia, este año lo cerramos en recesión y el año siguiente, si seguimos en lo mismo, seguiremos en recesión. La pobreza va a subir. Bueno, muy claro, muy claro. Carla, priorizar el gasto público en inversiones productivas en infraestructura es un objetivo. ¿Cómo lograr que la gestión del gasto en obras mejore y las obras no terminen paralizadas? Ese es un reto constante que tiene el país, pero yo creo que todo tiene que empezar por fortalecer, vamos desde el inicio, fortalezcamos los estudios técnicos. Buena preinversión, buenos expedientes técnicos, te reduce sorpresas al momento de ejecutar. Y para tener una buena preinversión tenemos que tener claridad en la institucionalidad. Si seguimos con eso de que el mismo que elabora los estudios es el mismo que los aprueba y termina siendo muchas veces el mismo área que ejecuta o que da las conformidades para la ejecución, ¿no? Cuando la unidad formuladora es la unidad ejecutora, estamos en lo mismo, ¿no? Es como yo le digo a mis jóvenes estudiantes, si ustedes hacen la tesis y ustedes mismos la evalúan, ¿dónde hay ese doble checking no existe? Eso es lo que le pasa a la obra pública. Entonces, esa falencia de institucionalidad es clave para tener documentos técnicos de calidad que te permitan evitar sorpresas en la ejecución. Y esto naturalmente tiene que ir de la mano con mejorar los mecanismos de ejecución, mayor control, una buena y verdadera supervisión de obra, que es algo que le falta mucho a Perú, y pues una Contraloría que apoye, ¿no? Que apoye de forma positiva en el seguimiento y el acompañamiento de los grandes proyectos de infraestructura. ¿Cuánto tiempo toma eso? ¿Te va a servir para dentro de 5 semanas? 5 meses, perdón. Yo creo que cualquier cosa que le empieces a hacer es peor no hacerla. Destruir lo que había en inversión pública se hizo en 6 meses, pero construirlo y retomarlo hay sobre la base de qué trabajarlo y empezar a hacerlo. Nada nos cuesta volver a separar unidad formuladora de quien evalúa y empezar a retomar estudios técnicos un poco más serios como teníamos antes. Yo creo que si se destruyó medio año se puede volver a construir esa institucionalidad, quizás en un año un poquito más, pero hay que trabajarlo desde ya. Bueno, hay un par de noticias que traen optimismo. Proinversión adjudicó a junio más de $1.000 millones después de muchos años en APPs. Qué bien. Destacan 2 hospitales de bata verde, uno en Piura y otro en Trujillo. Muy buena noticia. Su meta ahora es superar los 3.500 millones adjudicados este año y anuncian para el segundo semestre 12 proyectos por $2.700 millones. Destacan el Parque Industrial de Ancón con $750 millones y líneas de transmisión y enlaces por $1.200 millones. Ojalá que lo logren, o logren la mayor parte, sería seguir dando pasos adelante. César, ¿qué opinas de la seguidilla de normas populistas que aprueba el Congreso con altas votaciones de tirios y troyanos? ¿Y qué piensas? ¿Es buena idea que el Ejecutivo envíe algunas de ellas al Tribunal Constitucional? Es una pérdida de tiempo las dos cosas, porque no tenemos tiempo, efectivamente. El niño se nos viene y el niño va a destruir la economía, ¿no? Así que no hay tiempo. O sea, que sigan mandando leyes populistas, va a haber un empate en la escena política. Yo creo que estamos ante una urgencia y yo creo que tampoco tenemos mucho tiempo de inventar las cosas, ¿no? A mí me llama la atención dos cosas que hemos hecho bien y que rompieron un poco con el estándar previo. Alan García, cuando llega el boom de la minería, tranza con las empresas mineras, no les pone impuestos, pero les obliga a destinar parte de sus sobreganancias en fideicomisos mineros. Y esos fideicomisos mineros hicieron obra pública y lo hicieron bien. Estoy de acuerdo contigo, pero no tengo tiempo. Segundo, el plan Reactiva, ¿no? Bueno, Julio Velarde, el Ministerio de Economía, pusieron el aval del Estado, redujeron ¿cómo se llama?, el encaje y nos salvaron la economía. Nos tiramos un mundo de plata en atención, pero funcionaron. Tenemos emergencia. El Estado no puede ser sustituido respecto de grandes obras. Sí puede haber, y me da mucho dolor, pero el Estado está perdiendo soberanía en la obra pública, pero desgraciadamente frente a la emergencia vamos a tener que perder soberanía. ¿Qué es perder soberanía del Estado en la obra pública? El G2G, que son programas gobierno por gobierno, traduciendo, ¿no?
Obras por impuestos es otra manera de perder soberanía, porque la obra por impuestos la hace la empresa privada a cambio de créditos contra los impuestos. Y las APPs, que son las asociaciones público-privadas también. Estamos llamando al sector empresarial para que la capacidad de gestión de los empresarios concrete en obra pública en estas excepciones. Pensemos desde ahora, ¿no?, en programas de mejora, Contraloría, gestión pública, servir, lo que se quiera para mejorar. Pero en el corto plazo, mientras el Congreso y el Ejecutivo pimponean las leyes populistas, se nos viene el Niño, se nos viene una destrucción por lluvias en el norte, por sequías y por heladas en el sur. Va a haber mayor pobreza, va a haber hambre, va a haber destrucción de ciudades, lo hemos vivido, históricamente es así, estamos en emergencia, hay que abordar la emergencia. Bueno, sí, lamentablemente yo no coincido del todo en esto. ¿Qué hace el gobierno? Declarar todo en emergencia. Declarar en emergencia consiste en quitar las barreras para poder soltar plata rápido. No. En el caso de la reconstrucción previo al fenómeno del Niño, para atender desastres. A ver, Gonzalo, pero si me permites, sí, fíjate, Carlos dio un nombre, que fue Pablo de la Flor, yo doy otro nombre, Julio Fabre. Dos empresarios exitosísimos que fueron llamados por el sector público. Julio Fabre por Alan García en el terremoto del 2007 y Pablo de la Flor después del Niño Costero en el 2017 por Pedro Pablo Kuczynski. No pudieron hacer nada porque hubo corrupción y hubo poder regional y local. A eso me refiero. Lo que pasa es que los ARES no resuelven estos problemas. Correcto, pero yo solamente quiero darte la razón. Sí. Lo peor que podemos creer es que un Estado que cada año es más corrupto, nosotros iluminados lo vamos a volver sano y puro, como diría el Encar. No, señores, el Estado no está en capacidad, ha sido tomado, tiene niveles de corrupción que son récord mundial y es tiempo de pensar en la privatización de determinadas actividades de servicio público, porque el nivel de corrupción a que ha llegado de deterioro institucional del Estado es escandaloso. Si no lo queremos ver, tengo un gran respeto por ustedes, pero la realidad es otra. Pero esa forma de privatizar es el G2G, la obra por impuesto y la acción público-privada. Bueno, Hay muchos para tratar de avanzar, el G2G es un mecanismo que se puede aplicar excepcionalmente, por ejemplo, para los Juegos Panamericanos. Exacto, y fueron un éxito. Para la reconstrucción con cambios no ha servido, no ha dado resultado, porque choca con los intereses locales de alcaldes y gobernadores que, si no ven la suya, no permiten que ocurran las cosas. Así que aunque se paren de cabeza, no hay resultado. Van a tomar Ahora, entregarle recursos a los alcaldes para que en administración directa, porque esa es la declaratoria de emergencia, ejecuten las pequeñas obras de urgencia. Es dispendio. No las van a hacer. Más bien dan como propinas a los pobladores, hacen como que construyen ellos mismos, se vuelven ingenieros. Y total, al final no cambia nada, pero por lo menos la gente del lugar ha tenido un ingreso, así que pasa piola y siguen dándole la vuelta a la plata, pero no se soluciona el problema. Bueno, Carlos, yo quería preguntarte, ¿qué ajustes de política económica sugieres para llegar al 2026 mejor de lo que estamos ahora? La política económica siempre se juzga en función al diagnóstico y a los objetivos. El diagnóstico, hemos transitado hacia la izquierda de manera definida, tenemos un aparato estatal muy corrupto, tenemos que atacar estos dos detalles, es decir, revertir incentivos en la dirección de mayor intervención estatal en toda la economía y tener un objetivo claro. La fuerza que fundamentalmente reduce pobreza en ese país es el incremento drástico de la inversión privada. Lo que el gobierno de la señora Boluarte debe hacer es priorizar, acomodar lugar inversiones en todo el país, fundamentalmente privadas. En el sector público voy a coincidir con Carla que todos los esfuerzos que se puedan hacer por fortalecer a la administración pública son bienvenidos, pero nos toma tiempo, no en el corto plazo. Y cuando me referí yo a enfrentar el niño con acciones que interactúen con la comunidad, no que vamos a regalar la plata, por Dios. Eso ya se está haciendo con las declaraciones de emergencia. Se trata de asignar la plata monitoreada, dirigido a la zona donde que sabemos que van a venir los impactos y no se van a atender. Ojalá yo esté equivocado. Las zonas que hoy día van a ser impactadas, no
están siendo atendidas en este momento. Eso es el detalle. Ahora quisiera pedirles, por favor, César, un balance de 1 minuto. Diálogo. Tenemos que aprender a dialogar, ¿no? Si no está, y para dialogar uno tiene que ceder. Tenemos que aprender a ceder. Tenemos que aprender a negociar. No el interés público, que no es negociable, pero sí tenemos. Eso es hacer política. Tenemos que pactar. Y estamos con el tiempo con las justas. Carla. Principalmente yo creo que hay que reducir el ruido político, reducir el riesgo político para que lograr que la inversión privada se acerque a la inversión de infraestructura grande. Porque con eso es con lo que vamos a lograr hacer mayores obras que nos permitan cerrar las principales brechas, generar mayor crecimiento y dado que no hay mayor trabajo en este país formal, aunque sea algo de trabajo temporal a través de la infraestructura pública se podría generar. Entonces yo creo que efectivamente hay que hacer políticas públicas serias que nos permitan y que se articulen con un buen manejo de la política en nuestro país que ya le urge a la nación para poder menguar un poco este riesgo político, este ruido político, esta conflictividad, esta mejor hacer el quehacer de las instituciones públicas para enfocarse en lo que es realizar políticas públicas serias de la mano con la academia, el sector privado y desarrollar proyectos que permitan traer esperanza, beneficios, réditos sociales, valor público, que es lo que necesita el país. Carlos, un Cambiar el minuto. rumbo. Cambiar el rumbo hacia una economía que capte inversiones en momentos que América Latina espanta. Cualquiera que mire la región debe ver al Perú como muy atractivo y sobre todo mostrar mucha empatía con la gente, mucho respeto con el patrón. El patrón es el pueblo, no es la gente que está organizando protestas violentas. Si se va a dialogar con alguien, es con el patrón, con el pueblo, que en este momento va a sufrir los terribles embates de un fenómeno meteorológico. Eso sería lo más importante. Inversión y empatía con el pueblo. Bueno, como una especie de cierre, voy a decir algunas cosas que creo que han surgido de la conversación, una especie de consenso y otras no. Bueno, primero es posible y es necesario actuar con urgencia, pero eso no quiere decir declarar todo lo que se mueve en emergencia. Ese es un cuento, es como hacer que haz como que gobiernas, declara en emergencia. Mejorar la gestión del gasto público en infraestructura para cerrar brechas de servicios básicos y conectar a los peruanos con los mercados sobre todo. Para eso están las APPs, también las obras públicas, y los G2G o gobierno a gobierno se pueden usar solo para casos excepcionales. Restablecer el orden y mantenerlo en las minas para que operen sin interrupciones y se desarrolle nueva gran inversión minera, porque esa es la fuente de nuestro progreso. Y si no tenemos minería, nos va a ir muy mal. Revisar la legislación laboral y derogar la sarta de leyes antiempresariales aprobadas durante el gobierno de Castillo. Y ahora la pregunta final, ¿se puede ser optimista? Bueno, yo creo que sí, porque el problema, al final de cuentas, como hemos visto acá, es la política y los políticos. Y a ellos podemos sacarlos del medio al votar en las próximas elecciones. Eso es lo que necesitamos, peruanos conscientes de su poder y a la hora de votar podemos depurar, pues, escojamos bien, sepamos distinguir a las personas capaces de dialogar y encontrar soluciones de los que buscan el choque y generalizar la miseria para controlar el poder y quedarse por décadas, que es el esquema izquierdista que está prevaleciendo en varios países de América Latina. Y también creo que podemos salir adelante porque la macroeconomía aún sigue siendo resiliente y creo que podríamos encontrar la ruta si es que se halla la manera de promover inversiones y sobre todo bajar y controlar la agitación. Gracias Carla, gracias César y Gracias. muchas gracias Carlos. Buenas Muchas noches. gracias, buenas noches.